Allin tuta, Huamkawalashkuna, Huankawamlakuna, Chanka, Rimaj runakuna, Imainayam kachkankichik. ¿Cómo están amigas y amigos quechohablantes, amigas y hermanos y hermanas quechuas? Esta noche estamos aquí con el doctor Edison Tito Peralta para compartir un poco en este día tan especial porque es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Unaipita, Malkayu Wamlakuna, Chaymuyunchumi Kanan Kayanchik. Y justamente voy a presentar con ustedes el doctor Edison Tito Peralta, que nos va a comentar los derechos de las mujeres indígenas y con una experiencia súper especial que esta noche nos interesa de verdad escucharlo. En estos días han habido expresiones racistas, discriminantes contra personas de rasgos andinos, contra pueblos incluso, ¿no? Un ministro o un ex ministro que trató de serranos apestosos y expresiones sumamente dramáticas. Y justamente en este año, que es el Año Internacional de las Lenguas Originarias, y hoy día, que es el Día Internacional de la Mujer Indígena, no tanto, ni siquiera hace 4 días que una parlamentaria se lanzó con expresiones sumamente dolorosas para nuestra historia, ¿no? Edison, ¿cómo estás? Buenas noches. Ayintuta, Wauji. Ayintuta, Huasqui, Pedrocha, Ñoja Edison Cani. Muchas gracias a todos y todas por esta noche que me han invitado a esta presentación. Es un honor poder hablar en este día tan especial como es el Día de la Mujer Indígena. Gracias, Pedro, y aquí estamos para servirles. Edison, cuéntanos un poco, pues, coméntanos de dónde viene esta lucha por los derechos civiles, porque no es nueva, ¿no? O sea, tiene años y es lamentable que en nuestro país todavía hayan expresiones de este género sistemáticos, ¿no? Y en un país tan maravilloso como el Perú, 56 etnias. Imaginamos cuántas mujeres indígenas nativas y 48 lenguas oficiales. El 13% de nuestra población habla lengua nativa. ¿Cómo entendemos esta realidad? Bueno, la realidad de nuestro país habla de pluriculturalidad, la realidad y los hechos hablan de una variedad de lenguas, la realidad habla de una emergencia por atender a las necesidades de las comunidades indígenas, andinas y amazónicas, y la realidad sigue hablando y diciendo muchas cosas más, y lastimosamente las normas y el sistema en que está organizado nuestro país, el sistema político, hablan en otro idioma, literal, hablan en español, pero también hablan en otro idioma en el sentido de que no comprenden esta realidad y no la incorporan dentro de las normas, dentro de los supuestos de hecho que deberían finalmente proteger a los ciudadanos. Eh, Bajo el contexto que señalas, yo solamente tendría que decir que lamentablemente hay un divorcio, dos mundos en nuestro país, el mundo del status quo y el mundo real. El mundo real es el que acabo de describir y creo que todos sabemos cuál es el status quo. Ñujanchik Kai Unaipitar Unakunam Kachkanchik, ¿no? Nosotros somos indígenas y de hecho es encantador escuchar a Edison decir abogado indígena, ¿no? Y Suma Kusishayam Ñoja Hanta Uyariki. Pero Edison, esto, o sea, la lucha por los derechos civiles contra el racismo, la discriminación, pues también se está llevando a cabo en este momento en Estados Unidos. Hay historias del apartheid. ¿Cómo surgen estos derechos? Sí, claro. Bueno, gracias por
realmente reconocer mi identidad indígena. De por sí, yo me reconozco como indígena, huanca, y agradezco realmente cuando los hermanos pueden reconocerme también como el indígena huanca que soy, comunero de la comunidad campesina de San Agustín de Cas. Y en ese sentido, yendo al fondo de tu pregunta, la lucha por los derechos civiles a nivel étnico en el mundo está cobrando mucha notoriedad hoy en día. En Estados Unidos, por ejemplo, las luchas de los afroamericanos es muy fuerte actualmente por acceder a mayores derechos. Ellos han estado históricamente relegados y su situación se parece mucho a la de los andinos y amazónicos en el Perú. Aunque pueda parecer una realidad tan lejana, los afroperuanos en Estados Unidos, comparado con nosotros los andinos, los indígenas andinos, los indígenas amazónicos, ¿qué similitudes, qué diferencias hay? Se podría decir. Bueno, para empezar, allá en Estados Unidos hay básicamente una clase gobernante que históricamente ha sido blanca. En Perú también, la clase gobernante y las élites que han gobernado y aún gobiernan este país y tienen el control también de determinados activos económicos, como pueden ser minas, bancos, son blancos, son personas blancas, y lastimosamente se da una exclusión racial tremenda que ha llevado a muchos desencuentros. En el caso peruano, recién estamos siendo más conscientes de estas nuevas luchas, y en este contexto, desde diferentes sectores, jóvenes se levantan hoy en día para asumir su identidad y reconocerse como indígenas, indígenas blancas, y eso de por sí es un acto subversivo contra el sistema, es un acto revolucionario asumirte como indígena. Chainomis, sí, pues, es verdad, ¿no? Ñuqapis, ñuqapas, Unaimanta, Hamu Hurunamkani, o sea, yo también soy indígena y de verdad es un placer, es un gusto en este tiempo reconocerse como indígena porque es incomprensible, ¿no? Es incomprensible que este país que está sentado encima de una historia milenaria, ¿no? Una historia del Tahuantinsuyo, más de 40 culturas preincaicas autóctonas y del cual somos todos herederos. ¿Y cómo se puede entender? ¿Cómo es posible que no nos sintamos orgullosos de nuestra historia y podemos permitir que haya una discriminación sistemática, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado? ¿Por qué? Yo la verdad no logro entender, no sé si desde el derecho se puede entender algo, se puede hacer algo. Sí, claro. Desde el derecho se tiene que decir que la discriminación es algo ilegal. Eso yendo o diciendo un primer comentario a un nivel básico. Básico porque básicamente es ilegal para el derecho penal. En el derecho penal es un delito discriminar. ¿Y por qué digo básico? Porque si vamos al fondo de las instituciones democráticas y de la normativa constitucional peruana, tenemos que reconocer un principio que es el principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales ante el Estado peruano. Pero la pregunta es, ¿realmente todos somos iguales en los hechos? Como señalaba en una reflexión, con el advenimiento de la República, posterior a la colonia, se da un cambio. En la colonia, legalmente hablando, los indígenas teníamos una consideración menor frente a los blancos. Llega la República y legalmente pasamos a ser todos iguales, puesto que es una república. En una república todos los ciudadanos son iguales. En este contexto se da una situación interesante. El blanco es igual al indígena, pero surge
un factor, que es la discriminación. La discriminación es una forma de señalar a otras personas como menores a uno por el color de la piel, el cabello, qué sé yo. Básicamente, esta forma de minusvalorar al otro va contrario a los valores republicanos, va contrario a un Estado constitucional, va contrario a un Estado democrático, que nacimos en el año 1821. Entonces, la discriminación en el contexto histórico es una ilegalidad, pero además es una oposición fuerte a lo que es ser iguales ante la ley. Entonces, Pero, la discriminación es en sí un acto que afecta en su esencia el Estado constitucional peruano. pero si revisamos, de hecho, la historia, yo pienso rápidamente en que, por ejemplo, los primeros en alcanzar abiertamente su libertad son pues los afroperuanos, ¿no? 1854 con Castilla se compra la libertad con el precio del guano. Pero los indígenas, nosotros, tenemos que esperar mucho, ¿no? ¿No crees? 1895, Pierola incluso prohíbe participar de las elecciones a quienes no hablan o no hablen, no entiendan y no escriban en castellano. O sea, radicalmente es prohibida la participación democrática, política de nuestros ancestros indígenas. Y todavía sucede lo mismo, ¿no? Con Augusto B. Leguía se declara protector de los indígenas. Pero ¿cómo que protector? O sea, legalmente somos iguales, ¿no? Y tenemos que esperar 1969 incluso para que los trabajos en las haciendas realmente horrendas, ¿no? Porque eran obligatorias. Yo recuerdo cómo contaba mi abuela, ¿no? Tenían que trabajar una semana al mes gratuitamente para el hacendado, porque supuestamente, entre comillas, vivían dentro del territorio del hacendado. Pero pensar que esos pueblos eran incluso anteriores hasta Altahuantinsuyo. ¿Y cómo llegaron a apropiarse? ¿Cómo llegaron a discriminar, excluir sistemáticamente? Y vamos a cumplir 200 años de república. Y las voces de discriminación no vienen solamente desde el ámbito del poder económico, sino lo más vergonzoso viene del ámbito del poder que representa al pueblo, ¿no? Tú has estado estos días metido un poco en denunciar. Alguien me decía, no, no, ay, pero ese tu pata está denunciando en todas las direcciones. Entonces, yo decía, pero es que tiene que haber una razón para denunciar la discriminación, la exclusión, el racismo, tiene que haber una razón. O sea, estas leyes son recientes, ¿eres tú el primero en denunciar? ¿O por qué, cómo viene a tu mente o cómo asumes este rol de decir, oye, soy indígena y déjate de tonterías, ¿no? O sea, te denuncio si es que comienzas a discriminar desde el poder. Cuéntanos un poco, porque de verdad las tres últimas denuncias han sido fuertes, ¿no? Fuertes a un ministro en pleno ejercicio, y ahora último a una parlamentaria. ¿Por qué denunciar? ¿Por qué tener esa actitud? ¿Y por qué no lo hicieron otros? Es una buena pregunta. Eh, y antes de contar mi testimonio, se puede decir, de pequeña participación en esta pequeña lucha, quisiera señalar que los indígenas hoy en día estamos en una clara invisibilización. Bajo el argumento de que todos somos mestizos, se eliminan todas las identidades indígenas. Bajo el argumento de que si eres un poco claro, ya dejas de ser indígena, o si no hablas quechua, ya dejas de ser indígena, se eliminan muchos lazos con nuestro origen indígena y con nuestra identidad indígena presente. Presente. Eh, y eso lo quiero recalcar porque nuestra representación política actual no contiene a indígenas. No hay una cuota indígena dentro
de la representación política congresal. Es necesario contar con ello porque es una deuda histórica, ¿no? Pero yendo al fondo de tu pregunta, que me comentabas cómo es que yo decido denunciar, cómo es que se dan estas situaciones, tendría que comenzar señalando que en nuestro país, desde el año 2009, es que tenemos esta norma que pena el racismo. Si bien esta norma es ligeramente difícil, ha sido criticada y cuestionada por la Defensoría del Pueblo, y también ha sido observada por la ONU, señalando que es una norma de difícil aplicación. Es necesario que en nuestro país se cuente con una normativa. Lo que sí es cierto es que del día es la norma que tenemos a la mano y los ciudadanos tenemos que hacer algo al respecto para combatir el racismo. Yo, desde mi espacio, me reconozco como indígena huanca después de una reflexión sincera. Tengo que ser sincero ante todos ustedes. ¿A quién le enseñan en este país naciendo a reconocerse como indígena? Desde que naces te uniformizan para decirte que eres parte del Estado peruano. Te sacan de la raíz tu idioma y tus abuelos y padres, si saben quechua, se avergüenzan de enseñártelo. Entonces uno viene a este mundo lastimosamente con con todo en contra de tu identidad. Y es más, sales al mundo y se minusvalora tu apariencia, diciendo que lo que es blanco es atractivo y lo que no, no lo es. Entonces, uno viene a este mundo con unas luchas en contra. Lo digo así porque en mi caso, yo soy de la comunidad campesina de San Agustín de Cajas, estudio, vivo en Huancayo hasta los 18 años y recién viajo a Lima a estudiar en la Universidad Católica y después obtengo una beca para estudiar en California, en Estados Unidos. Allá, fuera del Perú, reconozco que mis capacidades se valoran no por el color de mi piel, sino por mis capacidades y por mi talento. Allá, saliendo un poco de esta burbuja peruana, podríamos decir, de racismo tan instaurado, es que tomo conciencia de que soy un indígena huanca. Y esto se puede fundamentar inclusive dentro de lo que se llama la teoría sociológica y podría yo fundamentar claramente que tengo una raíz indígena, pero yendo al punto, tomo conciencia de esto y al regresar a Perú me encuentro nuevamente con una suerte de situaciones diversas de racismo que puedo ver en el ambiente. Y en el año 2019, un año después que regreso, me entero de un acto de racismo, concretamente del alcalde del Tambo, el señor Curicinche, quien básicamente cuando un grupo de personas le reclama por qué no hace saneamiento, él empuja a una persona y le dice, aléjate de acá, cholito, con una actitud discriminadora muy evidente. Una señora que está al costado le dijo, ¿cómo que cholito? ¿Cómo le vas a decir cholito? Yo miré eso por televisión y dije, yo no me voy a quedar callado al ver esto. Procedo a hacer una denuncia virtual en ese momento, lo denuncio, y la verdad, eso no tuvo mucho eco, la verdad tampoco he buscado eco y tampoco es que esté buscando eco. Esto lo hago por una convicción plena de que lo que está mal y es un delito debe denunciarse. Pasa el tiempo y vienen nuevas situaciones de racismo que se transmiten a nivel nacional. Una de ellas es de Martín Ruggiero, el exministro de Trabajo, donde salen unos chats en los que presuntamente se señala pues una serie de improperios contra la mujer huancaína. No quiero repetirlos. Pero yo veo estos chats y digo, no es posible que nadie denuncie, nadie dice nada. La defensoría no actúa.
Los ministros no actúan, el Congreso no actúa, nadie hace nada. Me sorprendió bastante, Pedro, que nuestra sociedad no esté acostumbrada a reaccionar, ni nuestras autoridades. Y yo decía Pero, sobre el asunto en ese momento, ¿no? pero sí, pues es que hay elementos que son de verdad dramáticos, ¿no? Yo pienso inmediatamente al hecho de que ¿cómo podemos en pleno siglo XX, 2020, al cumplir 200 años de república, se puedan hacer hasta bromas, ¿no? De carácter racista, discriminante? Yo la verdad no sé si hay una falta de cuidado, porque, o hay un desconocimiento, porque cuando decía al inicio, al empezar, 56 etnias originarias, nativas, indígenas, y 48 lenguas es muchísimo en un país que tiene casi 33 millones de habitantes, ¿no? Es muchísimo en realidad. Entonces, solamente incluso por delicadeza, ¿cómo uno puede expresarse de ese modo, ¿no? O es que en el inconsciente está así, pero a eso también yo quería comentarte algo. Mira, yo quedé sumamente sorprendido el año pasado cuando el Colegio Mateo Pumacahua del Cusco desfiló en 28 de julio con la vestimenta pues ordinaria, natural del Cusco, ¿no? Y decía el titular de este periódico, pues Comercio, ¿no? Lamentablemente que tiene muchos artículos clasistas, decía, Colegio del Cusco desfila con vestimenta típica. Y ahora yo me he preguntado siempre qué entendía por típica. ¿Qué cosa entendía por típica? O sea, la verdad tengo problemas para entender típico, cuando debería ser algo natural, ¿no? Que las chicas, justamente del colegio eran las chicas que desfilaron con vestimenta nativa o oriunda, ordinaria, y ¿cómo puede ser noticia esto en un país cuando debería de ser totalmente natural? Hablar en quechua, vestirse en quechua, o sea, no debería haber ninguna diferencia. Incluso lo hemos convertido hasta la vestimenta en vestimenta folclórica. Entonces, esto, por ejemplo, de decir folclore en lugar de decir arte, es menospreciar nuestra identidad, nuestra cultura, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer, Edison? ¿Qué podemos? O sea, también no podemos pasar denunciando, ¿no? A medio mundo, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo reconstruimos el concepto de igualdad? ¿Cómo, o de repente ni siquiera necesitamos reconstruir, necesitamos construirla de nuevo? De repente nunca estuvo en nuestra mente que somos iguales. ¿Qué hacemos, Edison? Y este día tan especial, porque de verdad las mujeres son las que, de hecho, sufren más el nivel de discriminación, de exclusión, ¿no? Pero al mismo tiempo son en las mujeres nativas, indígenas, donde también se reserva ese caudal de cultura milenaria, ¿no? La lengua, los saberes, hasta incluso la cocina. Si hoy en día la cocina peruana es reconocida a nivel mundial, es justamente porque las mujeres indígenas, las mujeres nativas, salieron del campo a la ciudad como cocineras y han enriquecido tanto la gastronomía que ahora es un orgullo. Pero ¿por qué no llegamos a ser orgullosos de nuestra diversidad? ¿Por qué incluso habemos indígenas que tenemos vergüenza de decir ñoja huancamcani o ya huancamca? O sea, ¿por qué hay este temor? ¿Qué hacemos, Edison? Y matamuruacho. Es una gran pregunta. ¿Cómo redimimos, cómo hacemos una sanación como país? Yo desde el punto de vista legal te podría responder diciéndote, hagamos las modificaciones constitucionales que corresponden para colocar en principio nuestro idioma quechua como de enseñanza obligatoria, ¿no? En cada territorio. Obviamente no el quechua para todo el país, pero cada lengua tiene que reconocerse a nivel constitucional como de obligatoria enseñanza en cada jurisdicción.
También a nivel de las instituciones tiene que reconocerse y hacerse un cambio en ese aspecto. Pero en realidad ahí solamente estamos respondiendo a un aspecto. Otro aspecto que habría que cambiar a nivel constitucional es incorporar la representación indígena, como dije, esa cuota que es necesario. También es imprescindible que la educación peruana pueda cambiar de forma radical en su estructuración, de forma que los que somos indígenas podamos aprender y conocer el mundo desde las diversas áreas del conocimiento en nuestro idioma materno. Ahí creo que vamos por una línea, pero si me preguntas si eso es suficiente, te respondería que aún no lo es. Para que se puedan dar cambios estructurales fuertes en una sociedad donde hay un grupo segregado, es necesario que el grupo segregado pueda tomar las riendas del control político y económico del país. Actualmente el control político y económico está siendo detentado principalmente por las clases dominantes blancas, y tenemos que decirlo con todas sus letras, son las clases dominantes blancas. Pareciera haber un miedo a decir eso, o suena feo decir eso, pero es la verdad, es un hecho concreto. Y un extranjero te lo va a decir, tu país está controlado por blancos peruanos. Y eso no nos debe llevar tampoco a un odio, ni nos debe llevar a una lucha necesariamente, sino nos debe llevar a una reivindicación en un sentido conciliatorio, pero sí va a requerir determinados cambios. Yo creería que en la medida que los peruanos puedan surgir y ocupar puestos clave en nuestro país, puedan surgir élites regionales, andinas, indígenas, va a haber un cambio positivo. Definitivamente por ahí va la línea, pero sí sería bien duro en señalar que la Constitución de 1993 no ayuda en nada en ese sentido, ¿no? De hecho, concretamente tendría que decir que es una constitución que nos perjudica bastante a los que somos indígenas y a las comunidades campesinas y nativas también. Solamente hay un artículo dedicado a las comunidades campesinas y nativas y es pésimo. Entonces, la gran pregunta que me haces es la pregunta, creo, de cómo cambiar el Perú, es cambiar estructuralmente a nuestro país. Ojalá llegue el día en que las riquezas también de nuestro país puedan no necesariamente ser explotadas bajo una lógica capitalista, pero pueda los talentos humanos de nuestro país ser explotados adecuadamente. En vez de pensar en modo explotación riqueza, deberíamos pensar en modo explotación de las capacidades de todas las comunidades que hay en nuestro país. Que cada región, que cada ciudad pueda tener una educación de calidad. Eso va a ser el mayor cambio que va a dar a nuestro país. Los grandes cambios y las reivindicaciones sociales, considero, se dan a través de una educación y una cultura de calidad. Creo que en la medida que, por ejemplo, regiones como Huancavelica puedan tener una educación de punta, Huancayo, nuestro Valle del Mantaro, en la selva, se van a levantar de por sí, se van a dar de por sí cambios estructurales fuertes, y creo que eso es preferible a lo que es la otra alternativa, que es la alternativa del conflicto, que es la alternativa de la división, del choque. Eso no nos lleva a nada. Estas divisiones históricas profundas que tenemos tienen que sanarse de forma positiva y tienen que ser a través de una inversión definitivamente eh, drástica en la educación que pueda cambiar estas situaciones. Yo no le veo otra salida más allá de los cambios políticos que generar una nueva generación de peruanos conscientes de su identidad indígena, conscientes de los problemas del país. Solamente será posible tener una generación de este tipo si es bien educada, ¿no? Entre tanto, los que estamos hoy por hoy jóvenes, nos toca hacer las luchas instantáneas que
que puedan ayudarnos a sentar las bases para eso, ¿no? Lo que tú mencionas es real, ¿no? Hemos avanzado bastante en la cuota femenina, ¿verdad? Y de hecho esto es un gran logro de que las mujeres puedan tener representatividad, pero es cierto que hay un vacío, ¿no? En un país tan rico en diversidad cultural, en diversidad étnica, de hecho debería haber una cuota de representación en el Parlamento. Y de hecho son muy pocos, o por no decir incluso casi ninguno de nuestros representantes que dicen, pues, oye, yo soy indígena. E incluso esta ley de lenguas, la 29.735, fue elaborada pues por dos parlamentarias indígenas, o sea, las dos primeras en nuestra historia, una cusqueña y una puneña, ¿no? Y sin embargo, es la misma mujer peruana. Yo recuerdo estas expresiones de racismo de Marta Hildebrand, ¿no? Terrible, terrible, tratando con una palabra así, niñas andinas. ¿Qué se van a comparar conmigo, que fui representante, vicepresidenta de la UNESCO? O sea, eso también es una señal de que la UNESCO o los estamentos internacionales no están tomando en serio la inserción de la mujer andina, de la mujer indígena en general, en el rol político, en las decisiones de la nación, ¿no? Yo creo que este día es muy especial para reflexionar. Yo quería comentar un poco. Yo vengo pues de una raíz totalmente nativa, ¿no? Y al conocerte, a mí me dio mucho placer escuchar, soy abogado indígena, ¿no? Y entonces, de verdad, necesitamos ese empoderamiento desde la palabra. ¿Cuántas mujeres que dijeran, soy mujer indígena, ¿no? Es que indígena no debe ser por ninguna razón un término de menosprecio, de autodiscriminación, por ninguna razón, porque indígena quiere decir simplemente que tú estuviste aquí desde mucho antes de la llegada de los españoles, desde mucho antes del proceso de colonización del occidente. Y eso es lo que ha pasado, por más que ahora hablamos en castellano, ñujanchik, una irunam kachkanchik. ¿Ah? Estamos hablando en castellano, podríamos ir hablando en quechua, pero o sea, seguimos siendo indígenas. O sea, este detalle que es clave para el empoderamiento, ¿no? Para la asunción de los poderes, para liderar, tomar las riendas en los roles políticos, creo que es sumamente importante. Y había solo un candidato, si no me equivoco, en el 2011, un candidato de la Amazonía que decía, soy candidato nativo, ¿no? Voy a ser el primer presidente nativo. Pero después simplemente desapareció el término y ahí nos quedamos allí. Mira, yo no sé cuánto del corpus jurídico peruano será accesible en esas 48 lenguas oficiales. Y si no es accesible en esas 48 lenguas oficiales, ¿cómo podemos hablar de derecho, ¿no? O sea, del acceso al derecho, si el primer instrumento de acceso al derecho es justamente la palabra, la lengua, ¿no? Y de verdad, lo que dijiste, que debería ser obligatoria, yo creo que debería de ser así. La educación intercultural todavía no pone ese nivel de obligatoriedad. Seguimos en realidad promoviendo una educación alienante, una educación occidentalizante y destruyendo pues las raíces indígenas, ¿no? Qué interesante pensar esto en este día, ¿no? Yo no sé si tienes tu madre también indígena, yo tengo a mi madre indígena, ¿no? Sí, Ella mi mamá también habla es indígena. huanca, castellano, ¿no? Una maravilla. Y mi abuela materna era totalmente indígena, nativa, no hablaba, yo no recuerdo haberla escuchado una palabra en castellano a mi abuela, y Wow, y de ella hermoso. también traigo Pai, Pai Miñojata o Pai Miyata, Kaiwanka Limaita y Atachimala, Mana Pai Kapin y Manoipach Kaiwanka Limaita Limahuancala, Manach Liman Machu, Liman Machu Kala. No habría hablado el quechua Suma. huanca si ella no hablaba quechua. Y hasta ahora, en la comunidad donde vivo, el entorno,
aquellas mujeres que preservan la lengua, las tradiciones, las creencias, y en su mayoría, por ejemplo, las sanadoras o médicos andinos son mujeres, ¿no? Son mujeres que conocen las semillas, conocen qué animales, bueno, para seguir haciendo aumentar, qué animal hembra va a ser súper reproductora, son las mujeres que conocen los ciclos lunares de los embrios, son las mujeres que traen al mundo a los nuevos, o sea, las parteras, o si quieren, las obstetrices andinas, y en realidad toda nuestra cultura está reservada en las mujeres, ¿no? Vamos a seguir conversando, justamente, creo que esta ocasión es apenas el inicio para poder seguir compartiendo contigo, Edison. De verdad, tenerte es un orgullo, ¿no? Es tenerte como abogado indígena, es un orgullo y también eres un símbolo, creo, para empoderarnos, para no tener miedo de decir soy indígena y escalar las, eh, las etapas, los grados, escalar todo lo necesario que sea para poder empoderar a nuestra generación, a nuestras familias, a nuestros ayllus, ¿no? Ayllun chikunacta, sumata calpanchananchipa, allí Edison, allí. De verdad, Sí, gracias, Edison. No sé si eh, tienes alguna palabra, sí, porque yo, yo creo que, bueno, básicamente decir que en este Día de la Mujer Indígena, definitivamente hubiera sido, definitivamente una mujer indígena hablaría mil veces mejor que nosotros en este su día, y nosotros, por nuestra parte, solo nos queda agradecer a ellas, realmente que sean cultoras de nuestras lenguas, cultoras y protectoras de nuestra identidad. Particularmente solamente tengo agradecimiento a ellas y un homenaje para ellas. Eh, Como repito, definitivamente son ellas las que viven el día a día de lo que es ser una mujer indígena. Nosotros somos indígenas, es verdad, varones indígenas, y en este su día, desde esta pequeña presentación, rendirles un homenaje a ellas por este su día, que en todos los espacios culturales, en todo el Perú, se está dando una, una se les estaba manejando. Y hoy en el Congreso de la República, a las 8:30 más o menos, ha salido un proyecto de ley que ya fue aprobado y ahora es ley que declara el día de hoy como el Día de la Mujer Indígena. Entonces hicieron algo bueno en el Congreso hoy. Esa es una noticia, es una primicia. Saludamos eso y bueno, desde mi punto de vista, simplemente saludar a las mujeres indígenas y agradecer. En nuestro caso, seguiremos luchando por los derechos de las personas indígenas en general y seguiremos desde todos los espacios protegiendo sus derechos a través de las denuncias, a través de proyectos de ley, a través de peticiones, a través de la protesta y a través del ejercicio de todos nuestros derechos ciudadanos como indígenas. Eso sería lo que... creo que ha llegado el tiempo de unir fuerzas, unir capacidades, unir corazones para poder empoderar a nuestros pueblos indígenas, ¿no? A partir de esta inspiración que nos provoca nuestras madres, nuestras abuelas, todas las mujeres indígenas. Anchapa Kushishayam Kanan Anwan Limaikalamu Edison. Sulpa y Yashunki Kaitul Kashayipita. Nos despedimos un poco, no sé, tus últimas palabras, Edison, nos despedimos un poco y Mis últimas palabras sería agradecerte, Pedro, por esta oportunidad de poder eh, darme también un poco a conocer un poco con nuestros hermanos, Huancas, con todo el Perú. Te agradezco y que viva la mujer. Gracias a ella que tenemos vida, gracias a nuestras abuelitas que nos han dado todo lo que tenemos. Y Causachun Warmicuna, Causachun Warmicuna, Kunam causa Puncha. Paiki. Gracias, Edison. Gracias, amigos. Gracias, amigas. Y gracias por acompañarnos este día tan especial
y gracias a nuestras madres, abuelas, hermanas, esposas indígenas. Sulpay, Sulpay Edison. Sulpa y Pedro un abrazo a todos y todas y hasta una siguiente oportunidad. Tinkunan Chikama.